En tu Biblia, el espacio entre Malaquías y Mateo es de una página en blanco. Esa página tiene el valor de 400 años de historia y acá, en la Iglesia de Jesucristo, Ministerio de la Reconciliación, haremos un estudio profundo sobre los 400 años del período intertestamental. Año 167 a.C. Era de los Macabeos. En el 167 a.C., las atrocidades de Antíoco Epifanes provocaron la rebelión del sacerdote Matatías y sus 5 hijos valientes y guerreros. Matatías Macabeos y sus hijos eran de la familia de los Asmoneos, que pertenecían al linaje sacerdotal de la línea de Aarón. Este inició la rebelión contra Antíoco Epifanes, pero poco después murió y su hijo Judas quedó al frente. Judas Macabeo, tercer hijo de Matatías, llegó a ser el líder de ellos y en una serie de batallas de confrontación que duró 6 años y medio, recuerden este tiempo, siempre fueron una minoría abrumadora frente al gran ejército seleucida. Jamás en Israel un pequeño puñado de hombres lucharía con tanto heroísmo y valor como en aquellos tiempos. Así tomaron a Jerusalén y declararon su independencia. En el 160 a.C., el tercer mes hebreo a partir del 25 de Kislev, esto queda entre noviembre y diciembre, un recién victorioso Judas Macabeo ordenó la purificación del templo, que duró 8 días. Este día fue llamado por los judíos el día de la dedicación o fiesta de la Hanukkah. Y desde aquel día los judíos celebran cada año la fiesta de la dedicación que dura 8 días. De esta manera se cumple lo dicho por el profeta Daniel. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, refiriéndose a los macabeos. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, esto es 6 años y medio. Luego el santuario será purificado. Quiero resaltar la belleza del cumplimiento de la profecía de Daniel, o que Dios le había inspirado a Daniel, de manera tan maravillosa, tan perfecta, tan precisa. Fíjense ustedes que redactan los libros históricos que la batalla de los macabeos contra Antíoco Epífanes para poder lograr su independencia duró 6 años y medio. Este proceso duraría hasta 2300 tardes y mañanas, y si ustedes sacan su cuenta, eso les dará aproximadamente 6 años y medio. Qué maravilloso, qué fantástico. No me resulta increíble, me resulta maravilloso, porque maravilloso es la palabra exacta para saber que todo lo que el Señor ha dicho, así se cumplirá. Veamos una referencia bíblica de esto. Juan, capítulo 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Lo ven? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Si ustedes buscasen esta fiesta de la dedicación en la Torá o la buscasen en alguna ordenanza de la ley, no la van a encontrar. ¿Por qué no la van a encontrar? Porque no existe. Este día se celebraba con mucho júbilo en Israel, y para cuando el Señor Jesucristo está en la tierra debió haber visto durante sus 30 años celebrar año tras año la fiesta de la dedicación. El Evangelio de Juan nos cuenta este relato
que hace referencia a cuando el Señor Jesús estaba en Jerusalén cuando celebraban la fiesta de la dedicación. Dice que era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las tradiciones eran muy importantes para los fariseos. Ellos no solo eran celosos por la ley, también eran celosos por las tradiciones. Para los fariseos, la Septuaginta, que tenía incluido el Tanat y la Torá, más las tradiciones, formaban la creencia fariseica, la doctrina fariseica de su partido político, de su secta fariseica. Para ellos, la palabra de Dios era igual a las tradiciones. Los fariseos formularon aproximadamente 613 leyes complementarias, 248 mandatos y 365 prohibiciones, difíciles de aprender y sobre todo difíciles de cumplir. Estas reglamentaban minuciosamente la vida de las personas, especialmente la observación del sábado y la pureza necesaria para el culto. Y estas leyes las llamaban tradición oral. Para ellos, esta tradición tenía tanto o más valor que la ley escrita. Quiero hacer referencia a una de estas tradiciones que los fariseos cuidaban celosamente, que no estaban en la ley, pero que según ellos venía de la tradición del pueblo, y la tradición del pueblo debía ser respetada a la misma altura que se respetaba la ley. Vean ustedes Marcos capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Esto no quiere decir que los discípulos no se hayan lavado las manos. Lo que quiere decir es que no se la habían lavado el número de veces que ellos consideraban que tenían que lavárselas. Entonces, muy ofendidos, le dicen al Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondió él, refiriéndose al Señor Jesucristo, y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo los desnuda y les hace saber que sus tradiciones no son más que meros mandamientos de hombres. Continuemos entonces con la línea histórica. En el año 161 a.C., Judas Macabeo murió durante la batalla de Elasa contra las tropas sirias del rey Demetrio I. A la muerte de Judas, su hermano Jonatán Macabeo, hijo menor de Matatías, continuó al frente de las luchas. En el 157 a.C., los sirios, preocupados por sus propias luchas internas por el poder político, firman la paz con Jonatán. Este se convierte en sumo sacerdote de Jerusalén y administrador de Judea. En el año 143 a.C., Trifón, un pretendiente al trono sirio, toma prisionero a Jonatán y lo mata. Simón Matatías asume el poder.
En el año 141 a.C., una gran congregación del pueblo y de sacerdotes judíos eligieron a Simón como sumo sacerdote y gobernante civil. A partir de este momento, ambos cargos serán hereditarios para la familia de Simón, gobernante y sumo sacerdote. En el 134 a.C., Simón fue asesinado por su yerno. A su muerte, su hijo menor, conocido como Juan Hircano I, asume el poder. Juan Hircano I decidió también renovar el tratado que Judas Macabeo había hecho con Roma. Envió una delegación al Senado romano que aceptó sus cartas de presentación, renovando la amistad y la alianza con los judíos. De esta manera, el Imperio Romano ya empieza a asomarse en la vida del pueblo israelita. Una de las cláusulas de dicho tratado obligaba a los seleucidas a devolver a los judíos los territorios arrebatados. Entonces, Juan Hircano convirtió a muchas personas al judaísmo. Gobernó a través de una corte, acuñó monedas que llevaban su nombre, simpatizó con algunas ideas helenísticas, cambió los nombres hebreos de sus hijos por nombres griegos. Su alejamiento de las ideas de los primeros macabeos lo confrontó con los fariseos. Durante su gobierno, la Confederación Judía alcanzó su mayor prosperidad. Se creó la tradición del bautismo, lavamiento o purificación, ritual que luego fue adoptado por la tradición judía como parte de sus tradiciones sagradas. Entonces, para el 134 a.C. se inicia este proceso del batos, o lo que llamamos el bautismo. Los judíos adoptaron esta tradición con gran amor, con gran poder la abrazaron y se asieron a ella como una cultura divina. Bueno, ya saben ustedes, los judíos son celosos de las tradiciones. Pero quiero que noten cómo transcurre la historia y vamos a un relato a los evangelios. Mateo capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, al Señor Jesucristo, mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? El Señor Jesucristo los puso en un dilema. Primero, porque sabemos que no fue un mandato de Dios, que no estaba en la Torá, ni tampoco estaba en las ordenanzas. Sin embargo, para ellos esto era sacrosanto, como dado por el Dios mismísimo. Juan el Bautista seguía esta tradición, intentando que ellos se arrepintiesen y aceptasen al Cordero de Dios que estaba por venir. Era el propósito del bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan no era para convertirse al judaísmo. La predicación de Juan era que ya el Mesías estaba entre ellos y que tenían que prepararse para aceptar al Mesías, para seguir al Mesías, y que los tiempos se habían cumplido. Entonces Juan los bautizaba para que ellos aceptasen al Mesías, al que había de venir, al que ya estaba entre ellos. Eso hizo que los judíos no se bautizasen con Juan. Entonces el Señor Jesús les hace la pregunta y les dice: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Un gran dilema. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, en una salida de ignorante, le dijeron al Señor Jesús: no sabemos. Y él también les dijo: bueno, entonces yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, si ellos no eran capaces de reconocer lo que Juan el Bautista vino a hacer respecto a por qué bautizaba y cuál era el propósito del bautismo que hacía Juan para que aceptasen que ya había llegado el tiempo del Cordero de Dios, si ellos no eran capaces de aceptar eso, mucho menos eran capaces de aceptar que Jesús era el Cordero de Dios.
Entonces, ¿qué caso tenía que le dijera, pues yo soy el Mesías y hago estas cosas con la autoridad que tiene el Mesías? Continuemos entonces la línea histórica. En el 104 a.C. le sucede a Juan Hircano su hijo Aristóbulo I. Este estaba muy enfermo, probablemente padecía de tuberculosis pulmonar según los historiadores. Sufrió remordimientos por haber ordenado el asesinato de su hermano y en su melancolía su salud se agravó aún más y murió habiendo reinado solo un año. En el 103 a.C. lo sucedió Alejandro Janeo, su hermano, quien gobierna hasta el año 76 a.C. Se convirtió en sumo sacerdote mediante el matrimonio con Salomé, la viuda de Aristóbulo. Su reinado estuvo marcado por intrigas y luchas internas, reprimió salvajemente a los fariseos y muere a causa de la bebida y falleció mientras sitiaba la fortaleza helenística de Ragaba. En el año 76 a.C. asume el poder su esposa, Salomé Alejandra, reina de Judá, quien gobernará desde el año 76 al 67 a.C. Hace una alianza política con los fariseos, a quienes convierte en sus asesores principales. La reina Salomé Alejandra tuvo dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Esta nombra a su hijo Hircano II sumo sacerdote y gobernador de Judea. Hircano era indolente e incompetente y Aristóbulo impulsivo y malhumorado. Algún tiempo después, la reina cayó gravemente enferma y su hijo, Aristóbulo II, aprovechó esta oportunidad para hacerse con el poder y tomar la mayor parte del país. Alejandra murió en el año 67 a.C., después de haber reinado 9 años, y dio órdenes de que la sucediera su hijo Hircano II, dejando al país al borde de una guerra civil. En el 67 a.C. asume el reinado Hircano II. Al poco tiempo, su hermano menor, Aristóbulo II, se hizo con el gobierno y obligó a Hircano a realizar un acuerdo a través del cual Aristóbulo mantenía el poder político e Hircano el poder religioso. En este periodo, un idumeo llamado Antípater, o Antípatro, como lo conocen algunos textos, ciudadano de Jerusalén, apoya militarmente a Hircano II para que recupere el poder político. Esto desata una sangrienta y cruenta guerra civil que va a durar 4 años. Durante un largo periodo, los romanos tuvieron un desarrollo acelerado en los últimos 3 siglos a.C. Roma se alzó así como un cuarto imperio descrito por Daniel en sus profecías, mientras las batallas entre los dos bandos israelitas se volvían cada vez más cruentas. Roma observaba atentamente y en una hábil jugada política, el gobernador de Idumea, Antípater, hizo una alianza con Roma para que interfiriera en la disputa israelita. Así entra Roma a la historia de Israel. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo Magno interviene en la disputa interna. De nuevo hubo una terrible matanza, venció a la ciudad y la conquistó para Roma. Ahora Israel se encuentra nuevamente bajo la autoridad de un poder extranjero. Año 167 a.C., el Imperio Romano. Quiero mostrarles gráficamente la influencia del poder del Imperio Romano. Por si lo recuerdan, el Imperio griego tenía este espacio de terreno que vemos por acá, que incluía Egipto y también Jerusalén. Pero Roma alcanzaba toda esta extensión de terreno que les estoy marcando desde acá. Toda esta dimensión de tamaño correspondía al Imperio Romano. Si lo viésemos en el mapa mundi, esto sería Roma observado desde el mapa mundi. En el año 63 a.C., Roma es ahora la dueña de Israel. Judea se encuentra bajo otro imperio que la domina.
Roma toma ahora todas las decisiones políticas, económicas y religiosas del pueblo judío. Veamos algunas cosas sucedidas en el primer inicio del gobierno romano. Pompeyo envía a Aristóbulo II y a su familia, junto con los otros judíos, a Roma. Restablece a Hircano II como sumo sacerdote. Políticamente asigna a Antípater, o lo que llaman Antípatro, como procurador de Israel. Él es ahora llamado Antípatro I de Idumea, y él a su vez convirtió a sus dos hijos en gobernantes de Galilea y de Judea respectivamente. En el año 49 a.C. inicia la Segunda Guerra Civil de la República Romana, que dura 4 años. La guerra finalizaría con la derrota de la facción de los pompeyanos y el ascenso definitivo de Julio César al poder como dictador absoluto de Roma. En el año 63 a.C. se crea un grupo llamado los Zelotes. Era una secta político-religiosa y nacionalista. Fueron la facción más violenta del judaísmo de su época. Fue fundada por Judas el Galileo, caracterizado por el celo por Jehová, la rigidez, la radicalidad y la vehemencia de su integralismo religioso, al pretender incluso, mediante la violencia, que el pueblo judío retomase a la pura ley mosaica para cumplir la voluntad de Dios y también obtener una completa independencia nacional de una Judea libre de romanos. Se enfrentaron frecuentemente a otras fracciones, como los fariseos o los saduceos, a quienes acusaban de tener celo por el dinero. Veamos algunas características de los zelotes. Para los zelotes, Dios era el único soberano de Israel, así que la ocupación de Roma era una poderosa afrenta contra su religión. Los zelotes exigían el cumplimiento de las leyes judías, pero rechazaban a los líderes religiosos que aceptaban pasivamente la hegemonía romana. Poseían una facción interna llamada los sicarios, quienes eran efectivos en la lucha cuerpo a cuerpo y el uso de un puñal llamado sícara o sica. Los romanos no eran sus únicos objetivos, sino que cualquier persona, así fuese judía, que apoyara la ocupación extranjera, se convertía en su objetivo letal. Para cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo su ministerio en la tierra, los zelotes ya eran una facción fuerte y consolidada. Pero veamos cómo se refleja esto en los evangelios. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 2. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. El Evangelio de Mateo menciona a Simón el Zelote como uno de los discípulos de Jesús. Entonces vemos que el Señor Jesucristo recluta a un zelote para su grupo. Esta selección de discípulos tenía muy confundidos a todos. No había un patrón que ellos pudieran reconocer en lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Ellos estaban totalmente perdidos por la manera en que el Señor Jesucristo trataba a uno y al otro por igual. Incluso estaban incorporados a su círculo más interno, a sus discípulos principales. Sigamos entonces con los romanos. Cuando Julio César venció a Pompeyo como hábil político, Antípatro I de Idumea se pasó de su lado y logró el favor para dejar a sus hijos Hazael y Herodes gobernantes absolutos de Jerusalén y Galilea respectivamente, con derecho a cobrar impuestos para Roma. En el año 44 a.C. es asesinado Julio César. Antípatro I de Idumea se pasó al lado de Cayo Casio. Este se volvió cada vez más impopular entre los devotos judíos no helenizados y murió envenenado. En el 40 a.C., el Senado romano declaró a Herodes, conocido como Herodes el Grande, como rey de Judea. En el mismo 40 a.C., Antígono Matatías, el último de la línea asmonea, descendiente de los macabeos, hijo de Aristóbulo II, que fue llevado a Roma por Pompeyo, capturó a Hircano y se proclamó rey de Judea.
Tras 3 años de conflicto, Herodes y los romanos finalmente tomaron a Jerusalén y Herodes entregó a Antígono Matatías a Marco Antonio para su ejecución. En el año 37 a.C., Herodes de Idumea, el Grande, toma entonces el papel de único regente de Judea, con el título de Rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea. Así funda la dinastía herodiana y acaba con la dinastía asmonea. Está entonces Israel bajo el dominio de un idumeo, que no viene de la línea de David. Entonces se podrán imaginar el malestar político que había para ese entonces con un rey llamado Herodes que no era descendiente de la línea de David. Veamos entonces algunas características de este rey Herodes. Nunca pudo ganarse el cariño de los judíos, los cuales siempre lo acusaron de haber exterminado la casa de los macabeos. En el año 19 a.C. comenzó la edificación del fastuoso templo de Jerusalén, antiguamente llamado Templo de Esdras, ahora era llamado el Templo de Herodes. Este fue el Herodes que recibió a los sabios que buscaban a Jesús. Para cuando nació Jesús, él era el gobernante y fue quien procuró matarlo. Frustrado, porque los sabios no volvieron a él, ordenó la matanza de los niños. Embelleció la ciudad con proyectos colosales para ganarse el favor de Roma y de los judíos. Herodes asesinó a su esposa e hijo para casarse con la nieta de Hircano II, Marianna I, que también era sobrina de Antígono. Esto con el propósito de ganarse el favor de los idumeos. En el año 4 a.C., Herodes murió en Jericó después de 37 años de gobierno. En el año 3 a.C., el emperador Augusto dividió las regiones de Judea entre los sucesores de Herodes. Herodes Arquelao fue nombrado enarca de Judea y de Samaria. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea. Herodes Filipo fue nombrado tetrarca de Betania, Gaulanitide, Traconite y Auranitide. Salomé, hermana de Herodes el Grande, recibió la toparquía de 3 ciudades: Yagne, al norte de Gaza, Asdod, en Gaza, y Fasayil, al este de Judea. Así entonces estaba organizado el escenario político, administrativo, económico y religioso para cuando llega el gran día, para cuando el reloj de Dios marca la hora que debía llegar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos sucesos, eventos y cumplimientos de profecía nos trae al momento más importante de la historia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Año 4 a.C. nace el Señor Jesucristo en la ciudad de Belén. Pero
esperen un momento. ¿Por qué el Señor Jesús nació 4 años antes de Cristo? ¡Qué interrogante esta tan interesante! ¿Por qué, si la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo, el Señor Jesús nace antes de Cristo? Este estudio continúa. Solo quiero darte un receso para que hagas algunas cosas que tienes pendiente y luego vuelvas y te concentres nuevamente en el contenido de este tan interesante estudio. Sin embargo, si puedes continuar, entonces dale play a la siguiente parte de esta enseñanza.